La gente dice que el buceo es un deporte de aventuras para personas especiales. Yo no sé si nosotros somos personas especiales, pero este curso que hoy termina sí ha sido para nosotros toda una aventura. Hoy es el primer día y estamos esperando al resto de los compañeros. Mira, esa es Carmen, Fernando, Carlos, Dani y Ángela. Y ahí llega Lola, que es nuestra psicóloga. ¡Hola! ¡Otra chiquitilla! Siempre estamos dando los besos. Estamos un poco nerviosos, porque no sabemos de verdad cómo será esto del buceo. José nos explica los signos para hablar debajo de agua sin oír. Aunque hemos aprendido algunas cosas en la clase, ahora en la piscina nos toca saber cómo funciona todo el equipo del buceo. Lo más difícil es ponernos los trajes del buzo. Cada vez tardamos un montón, más de una hora. Están muy apretados. Y a nosotros que nos gusta tanto comer, por fin, menos mal, con el traje puesto es mejor estar en el agua. Y además flotas. Aquí estamos preparados para ir al agua. Así que tenemos todo pregunta para Carlos, el instructor. Carlos dice que nunca ha tenido un grupo de alumnos que pregunte tantas cosas como nosotros. O que somos muy costillas, o que tenemos mucho miedo, no lo sé. Un pasito más. Bueno, un paso muy grande. Ya tenemos puesto todo el equipo. La botella, el regulador, los plomos. Y vamos a aprender a respirar debajo de agua. Es un momento muy importante, porque los profesores dicen que es justo aquí donde nos damos cuenta si nos va a costar o no ser buceadores. Cuando se nos plantea que Fernando haga el curso de submarinismo, pues tenemos una situación de rechazo. Lo primero que tenemos, y pues quizás motivado porque la familia y yo en particular hemos hecho submarinismo, no de una forma organizada a través de un club y eso, sino que yo he estado en 3 ocasiones con algún amigo, me he puesto el traje, las botellas y eso, y me he encontrado en una situación totalmente distinta. Y pienso que un niño que no tiene una persona que está limitado en su capacidad de reacción, quizás, pues se puede ver en un momento en una situación comprometida, en una situación que le pueda suponer un estado de ansiedad o de pánico y que no sepa reaccionar en ese momento. Mi padre se cree que voy a pasar algo malo y entonces pues dice esperando que no te voy a dejar que bucee. Y entonces yo dije, papá, ¿tú eres poco tonto o eres poco tonto? Lo importante de todo esto es que se crea que pueden hacerlo. Y los mayores, los que más tienen que creer eso son los padres, que son los verdaderos hacedores de todo esto. Porque los chavales van a llegar donde puedan, por supuesto, pero también donde los dejen. Cuando me plantearon el hacer que Dani hiciera el curso de buceo, pues evidentemente que en un primer momento cuando te lo dicen, dices, le puede pasar algo, pero después piensas, bueno, le puede pasar algo como le podía haber pasado a otro hijo mío que hubiera hecho cualquier excursión, cualquier actividad. Bueno, creo que a todos nosotros nos encanta ser buceadores, por lo menos en las piscinas, porque en el mar ya veremos lo que pasa.
ejemplo de bucear es muy estelar o muy brillante, pero lo importante de verdad es recabar todo esto en el día a día, en la vida cotidiana, con ejemplos como trabajar, coger el autobús o ir a hacer alguna pequeña compra. Era un ir conteniendo constantemente el miedo de los padres, que no el de los chavales. Siempre, siempre el miedo de los padres, pero se fue reduciendo a medida que los padres iban viniendo un poquito antes. En vez de llegar y media, llegaban en punto, empezaron a llegar menos cuarto, pero no llegaban, al principio llegaban con la angustia de ir comprobando que sus hijos no se ahogaban. Empezaron a llegar con el gustazo de ver que sus hijos ya no solo no se ahogaban, sino que empezaban a sumergirse ellos solos, y ya no que se sumergían solos, sino que daban una vuelta a la piscina. Y ya no solo eso, sino que es que estoy orgulloso porque la da al principio con el instructor, pero ya es que no la da con el instructor, sino es que ya la da solo. Y ya vengo porque estoy orgulloso de mi hijo. Y ya no solo vengo para comprobar que no se me ahoga en la primera vuelta, sino que es que ya da dos. ha ido bien, me ha costado un poquillo. He conseguido esto, un erizo de mar, un molusco muy bonito. Al principio tengo nervioso y ya estoy en el mar, poseando, y ya no estoy nervioso. He visto peces. ¿Esos plomos son tuyos? Sí. ¿Y qué diferencia has visto con la piscina? Concha. Estoy contenta, me ha gustado mucho que he visto. Papito, yo ya tenemos, estoy poseando, mirando los tiburones, tortugas y los peces. Y he cogido erizos. Un bicho que tenía pincho, un poquito, me he pinchado. Al final todo lo conseguimos. Somos un grupo de amigos buceadores. Todo lo que vamos a ver, lo que hay debajo del mar, respirando como los peces. Nos sentíamos seguros con nuestro tutor y monitores, con los voluntarios, con Lola y con nosotros mismos. Sabíamos ayudarnos entre nosotros, escucharnos y creernos. Eso es lo que hacen los amigos, ¿no? Pero sobre todo, disfrutar y ser felices con los logros de nuestros compañeros y con los nuestros. Eso ha sido guay. Me falta algo muy importante. Darle las gracias a mis padres y a los padres de mis compañeros, de parte de todos nosotros. Porque si ellos no creían en nosotros, en que podíamos ser buceadores de verdad, ni siquiera lo habríamos podido intentar. Y como dice Lola, si no lo creo, no lo veo.